Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo profesor. están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escuchan, chicos? No. Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan ahí? No. Sí, se escucha. Hola. Buenas tardes, doctor. Ah, bueno, ahí me escucharon, ¿no? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Tengo problemas que cuando entro no se escucha, así que tuve que volver a salir y entrar. Se escucha, ¿eh? Se escucha. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, Perfecto, perfecto. Bueno. Escúchenme, vamos a esperar que entren más gente y a medida que se va agregando, largamos. Calcúlenle 5 minutitos más, ¿eh? ¿De acuerdo? Así no terminamos tan tarde como la otra vez.
Bueno, ¿ahí me escuchan, chicos? Sí. Sí, doctor. Bueno, Buenas tardes. Se escucha. Buenas tardes. perfecto. Vamos, la otra clase, dimos toda la parte de resoluciones judiciales, repasamos a su vez la clase anterior en cuanto a los requisitos que tenían las resoluciones judiciales y sobre todo repasamos el articulado del código, el artículo 160, hasta incluso desde lo que es una providencia simple hasta los requisitos que tiene una sentencia de segunda o de ulterior instancia. También vimos o mencionamos los artículos referentes a los requisitos de la sentencia de segunda instancia, donde se trata recurso de apelación, y también vimos después el 288, 303 y siguientes, en lo que se trata de las sentencias, los requisitos de sentencias extraordinarias, digamos, ¿no? Ya cuando el código lo trata cuando trata recursos extraordinarios. Pero lo más importante es que ustedes sepan ese articulado que vimos. Esos 4 primeros artículos que tratan todas las resoluciones judiciales que se dan en un proceso, incluso la sentencia definitiva de primera instancia, que terminaba esa instancia en el proceso, y los requisitos de la de segunda o ulterior instancia, y sobremanera, cuál es la actividad que tiene el juez una vez que dicta la sentencia, una vez que el juez expresa la opinión. Ustedes vieron que uno de los requisitos que el juez no puede volver a intervenir, no puede cambiar la sentencia, puede aclararla, pero no puede alterar lo sustancial de la resolución. Pero esto no quiere decir que el juez en ese proceso no vuelva a intervenir, por ejemplo, para ejecutar la sentencia, para sustanciar recursos, para decretar medidas cautelares, para aclarar, etc. ¿No es cierto? Bien, pero lo que no puede hacer es, lo más esencial de la tarea judicial es volver a decidir una cuestión que se decidió, ¿no? No puede cambiarla. De ahí pasa a la otra instancia si es que se plantean recursos. Vimos las sentencias definitivas, vimos las clases, y en el tema de las clases y de la clasificación, la cátedra o en general somos abiertos a cualquier clase. Alguien me pidió si las determinativas, que es por ejemplo la división de cosas comunes, se podía incorporar como otro grupo dentro de las llamadas constitutivas y más. No hay ningún problema. Pero ustedes, la clasificación de las sentencias en general es coincidente en la doctrina. Pero lo más importante es que conceptualicen y manejen el articulado. Y nos había quedado pendiente, el último punto, algunas cuestiones relacionadas con la sentencia extranjera, que los requisitos de la sentencia extranjera se refieren más a cuando se busca el reconocimiento, una suerte de visado o de visto bueno de una sentencia extranjera, y eso está tratado en la parte de ejecución. Así como hay ejecución de sentencias nacionales, también está previsto la ejecución o el trámite de ejecución de sentencias extranjeras, así como se reconoce la ley extranjera, porque no estamos aislados del mundo, también se reconocen los actos judiciales de esta naturaleza siempre que tengan determinados requisitos. Ahora bien, no han podido ustedes avanzar en algunos conceptos con respecto al tipo de procesos, porque todavía no han tenido clases con el doctor Lapadula, quien me pidió que yo prefería que hubiera dado él hoy una clase, pero me pidió si podía dar yo. Entonces, es importante que ustedes sepan algo que les voy a adelantar para manejar los conceptos de cosa juzgada y para manejar los conceptos de sentencias extranjeras, que ustedes sepan de qué estamos hablando.
Y si bien hay algunos que ya lo han visto, porque puede ser que o que hayan estudiado o que cursen la materia nuevamente o lo que fuera, yo preferiría que ustedes tengan una clase de tipo de procesos y estén un poquito más adelantados en este tema. Así que voy a dejar pendiente este punto y voy a seguir con la bolilla de modos. Así como vimos el modo normal, vamos a ver el modo anormal, los modos anormales de terminación del proceso, que ya un poquitito de manera muy general habíamos hablado. ¿Qué quiero que ustedes tengan un buen manejo? Y si no, ya cuando veamos cosas jugadas se los voy a explicar yo, pero que diferencien muy bien, también para este tema que vamos a ver, ¿qué son cómo se maneja el tema de los principios procesales? ¿Ustedes vieron el principio de bilateralidad? Abran los micrófonos. Sí, lo vimos con el doctor Tamone. Lo vieron al principio de bilateralidad. Vieron que el principio de bilateralidad o el principio de defensa en distintos institutos parecía como que estuviera un poquito limitado, postergado en el tiempo. ¿Se acuerdan en cuáles eran? Que esa bilateralidad en principio no se daba a posteriori. Bilateralidad es dar, por ejemplo, se materializa lo que vimos, en la sustanciación, en dar traslado a la otra parte para el juez, que el juez escuche las dos campanas, etc. Obviamente que si hay un traslado de una demanda, el juez tiene que escuchar primero al demandado o darle la oportunidad de que la conteste. Pero hay institutos excepcionales que en principio aparece como limitado. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? O tipos de procesos. Los de ejecución, profe. Mira, bien. La respuesta en general siempre es la misma, pero no serían los procesos de ejecución, sino sería el juicio ejecutivo. Igual, si vos recién estás cursando, vos podés no saberlo, pero se refiere al juicio ejecutivo. ¿Por qué? Y ahí les pongo la diferencia. Un proceso de ejecución puede ser un proceso de ejecución de sentencia, y el caso, vieron, del 166, cuando vimos que el juez retomaba la competencia para ejecutar la sentencia, sea que había quedado firme la sentencia porque fue consentida o ejecutoriada, vale decir que se sustanciaron todos los recursos y se confirmó. Bueno, esa sentencia crea un título cuando es de una obligación de dar, por ejemplo, hay un plazo de cumplimiento y después se puede ejecutar. Entonces, en ese proceso se cumplió acabadamente, por ejemplo, un proceso de conocimiento, se cumplió acabadamente con el derecho de defensa y no se limitó. Y lo que se ejecuta es la sentencia. Si bien están limitadas las defensas, justamente por esta situación de no volver a rever o rediscutir lo que ya se discutió ampliamente en un proceso, no es a este al que me refería, sino al juicio ejecutivo. Por ejemplo, es un proceso distinto. Acá no hubo un proceso ordinario o de conocimiento previo, sino que la ley, para darle rapidez al cobro de determinados instrumentos, por ejemplo un cheque rechazado por falta de fondos o un pagaré, limita las defensas. No se puede discutir la causa de la obligación, se pueden discutir las determinadas defensas, que las establece el código taxativamente. Pago documentado, total o parcial, quita, bueno, falsedad, etc. Entonces, en ese tipo de situaciones, la defensa parece limitada. El otro caso era el de las medidas cautelares, que por su propia naturaleza, si yo le aviso a la contraria que le voy a ir a embarcar, para esconder los bienes. Entonces, las medidas cautelares son inaudita parte, sin escuchar a la otra parte, pero a posteriori, como no causan estado, pueden ser modificadas, dejadas sin efecto, recurridas y lo que fuera. O sea que el contralor o la defensa es posterior. Y por la propia naturaleza de las cosas, no se le avisa a una persona de que se le requiere una medida cautelar. ¿Está claro?
estas medidas cautelares pueden ser de naturaleza civil y comercial o también penal, ¿no? Bien, no son inaudita aparte. Ahora bien, no me refiero a las medidas cautelares, sino al juicio ejecutivo. Nosotros cuando veamos cosa juzgada, vamos a ver que el juicio ejecutivo, por esta razón de que no hubo una defensa plena, no podés discutir la causa de la obligación, no podés discutirlo ampliamente, no te podés defender ampliamente, el código opta por darle agilidad al cobro de estas, una política procesal, digamos, de darle determinada agilidad al cobro de estas cheques o pagares y demás, limitar las defensas y te da la posibilidad a ambas partes de hacer lo que se llama un juicio ordinario posterior. Entonces esa sentencia se dice que hace cosa juzgada en sentido formal, porque si bien es irrecurrible es modificable. Por eso necesito yo, para dar cosa juzgada, que ustedes sepan de qué tipo de proceso estamos hablando. Vamos a ver si para la próxima clase que tienen conmigo avanzaron un poquito y si no, someramente se los voy a explicar yo. ¿Está claro? Bien. Para acuérdense, me parece que no sé si era Pablo el que respondió procesos de ejecución, que dentro de los procesos de ejecución está el de ejecución de sentencias, ejecución de sentencias extranjeras, laudos arbitrales, la de 166 que hablamos, o juicio ejecutivo. Y que yo a la limitación de defensas o al tema de la cosa juzgada en sentido formal, etcétera, me refiero al juicio ejecutivo. ¿Sí? Juicio ejecutivo. Cheque o pagaré son los más clásicos en la ejecución. Todos ustedes calculo que deben haber visto alguna vez un cheque y un pagaré. Y no es lo mismo que firmar un cheque y que te lo reboten que no cumplir un contrato. ¿Tá? Salvo que se haya pactado la ejecución, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es harina otro costal. Bien. Entonces, ahora vamos a ver los modos anormales de determinación del proceso. Habíamos visto modo normal 163. Modos anormales, determinación del proceso, artículo 304 y siguiente. Es importante que manejen el articulado del código. Ahora alguien va a leer el código, así que vayan los que tienen el código teniéndolo cerca. Bien, los que están prendan las cámaras, por favor, si pueden. Así nos vemos y hacemos el intercambio más fluido. Muchas gracias. Perdón, Salvo ¿qué que tengan un me problema. Doctor, ¿Cómo? ¿te puedo hacer- Habla, sí, habla tranquilo. ¿Quién habla? No, yo soy el Dunsin. No me alcanzo a ver si estoy o no estoy, porque yo me veo, pero alcanzo a ver que estoy Bueno, presente. ahí la vemos y desapareció, pero ahora la vemos, la vemos. Ahora Sí, sí, bueno, sí, es sí. un problema con la señal. Sí, Lo más vemos que importante tiene un es lo que sombrero color verde. No, No, es un chiste. No, la vemos ahí con los lentes, todo. Muy bien. gracias. Ahí apareció Mauricio, que con la gorra ese parece Pinola, el 6 de River. Así ¿Cómo que, le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estaba con la bueno, cámara apagada porque venía conduciendo en el auto, pero no, venía escuchando. Recién llegó a mi casa. no hay ningún problema. ¿Cómo es? Javier, te vamos a llamar ahora. No hay ningún problema. Sí, ojalá tenga la plata de Pinola, pero bueno. Y el estado físico. Bien. Entonces vamos a ver los modos. Doctor. Estos modos anormales de terminación del proceso, habíamos visto que era una cuestión de la terminología era la de un italiano que Ovenda, que otro había dicho que no, que es mejor llamarlo autocomposición o heterocomposición de conflicto, en este último caso cuando llamas al juez, y el primero llamaba modos anormales a todos los que eran sin sentencia. Si había sentencia, modo normal, si no, modos anormales. El código adopta el de modos anormales, sea Pato Gallareta, lo que es necesario es que ustedes sepan de qué estamos hablando en uno y otro caso y que manejen los conceptos, los efectos, etc. Bien. Va de suyo que esto no es una patología, que hoy se busca, que estos modos
no solamente están las dos clásicas audiencias, por ejemplo, de conciliación, para tratar de terminar el proceso antes, que ustedes vieron como deber en el 34, que lo obligatorio es llamar a esa audiencia, no conciliarse para las partes, pueden no conciliarse, pero el juez debe llamar a las audiencias y proponer las fórmulas, o la del 36 como facultad, pero a su vez habíamos visto que en Justicia 2020 en 2 oportunidades, en ese programa se llamaba audiencia de conciliación, etc. Todo esto es beneficioso. ¿Y por qué es beneficioso? Porque la mayoría de los modos, el proceso se termina, el litigio se termina antes por la voluntad de las partes. Entonces, como se termina por la voluntad de las partes, tiene mucho que ver con esto el principio dispositivo. Porque, por ejemplo, en el desistimiento se dice, bueno, si tiene derecho a iniciarlo, puede renunciar a seguirlo. O en el allanamiento, si tiene la disponibilidad del derecho material, las partes pueden ponerse de acuerdo, uno allanarse, conciliar, desistir, etc. Bien, tiene que ver entonces con el principio dispositivo. Así que los caracteres del principio dispositivo tienen que manejarlos. Van a ver también que en esto tiene que ver el principio de adquisición procesal. ¿Qué era el principio? ¿Lo vieron al principio de adquisición procesal? ¿Saben cuál es? ¿A qué apunta principalmente? ¿A qué gran tema apunta el principio de adquisición procesal? Que en esa etapa es donde se ganan los juicios, dice alguno. Se ganan y se pierden ahí. ¿Cuál es? ¿Vieron el principio de adquisición procesal? ¿O no tienen ni idea? ¿Todavía no lo vieron con Tamones? ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han sentido nombrar? Sí, Yo lo no vimos. recuerdo. Lo vieron. ¿Y qué les dijo el doctor Tamón? ¿En qué consiste el principio? En la prueba, profe. A ver, ¿quién habló por ahí? Porque se cortó. Inquiría la ¿Quién habló? Sí, sí. ¿Germán? ¿Hablaste vos? No, no sé quién. Sí, consiste en la prueba. ¿Y qué dice de la prueba? Apunta a la prueba. Que ¿En qué aquel que momento? produce una prueba o la ofrece, la adquiere para sí dentro del juicio. Para sí. En O realidad, sea, el actor para sí, sí perdón. mismo. Sí, en realidad para los dos. O sea, va a beneficiar al que la produjo o la ofreció, no sé cómo se dice, ¿Sí? o va a perjudicarlo. Y al revés a la otra persona. O sea, en realidad tiene que ver con los dos, pero sí. A ver, te lo Mejor, resumo, a ver si es esto. a A ver ver, si querés decir esto. Vos dirías que tiene que ver con la prueba, que las pruebas, una vez producidas, se adquieren para el proceso, independientemente de la parte que la ofreció. Vale decir, que uno en la demanda puede ofrecer un testigo. Cuando ese testigo declara, si ese testigo lo perjudica, alpiste, perdiste. No puede decir, no, lo desisto. sí, exactamente eso era lo que quería. Pero yo lo había entendido como que Bien, si, el doctor Basso tiene como si una... beneficia una parte, tiene que no beneficiar a la otra. Digamos. Una prueba en teoría no puede beneficiar a las dos. Eso es lo No que lo por sé. ahí me enrollé yo un poco. Eso no lo sé, porque un testigo cuando declara puede expedirse. Lo que significa es que el beneficio es más en la explicación práctica, pero la prueba una vez producida se adquiere para el proceso. A ver, por ejemplo, No se adquiere ni alguien, para el juez ni para las partes. ¿sí? No, esto quiere decir que una vez que un testigo declaró, ya declaró el testigo, y no puede agarrar y una de las partes renunciar. Ustedes vieron que por el principio dispositivo las pruebas la aportan las partes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, una vez que las partes aportaron esa prueba, no pueden decir, ¡ay, para que no me conviene! ¿Me entendés? Por ejemplo, Pablo Díaz plantea una demanda
y la cita como testigo a Ana María Cifuente y a Florencia Marsella. Si Florencia va a declarar y declara absolutamente en contra a lo que Pablo pudo prever, no puede desistir de Florencia después de que declaró, cuando la prueba se produjo. O sea, la prueba se produce. El documento al ser agregado. La prueba informativa cuando se anexa el informe de una entidad al expediente. La prueba confesional y la prueba testimonial en el momento en que la persona absuelve posiciones o el testigo declara. No puede, una vez que ve el resultado de la prueba, decir, no, para que no. Las pruebas se adquieren para el proceso independientemente de la parte que la ofreció. Por eso hay que tener mucho cuidado de, digamos, tratar de no perjudicarse con una probanza. Eso significa el principio de adquisición procesal. Y el doctor Basso lo explicaba con para saber cuándo se adquiere la prueba. Por ejemplo, en la prueba testimonial, un testigo al que él llamaba Carlitos, y hasta cuándo podía decir Carlitos picatelas, y presentar un escrito diciendo yo desisto del testigo Carlitos. Bueno, hasta que el testigo declara, hasta que el testigo declara. Una vez que declaró, no puede. ¿Está claro? Bueno, ¿entienden lo que es el principio de adquisición procesal? O sea, disculpe, doctor. Es mejor que se lo hubieran preguntado. No la escuchamos. O sea, la prueba ofrecida por cualquiera de las partes queda en el proceso. No, la prueba producida. Producida, perdón. Queda Producida. En el proceso. O sea, esto es muy simple. Además, es así de simple. La prueba va a ser ofrecida hasta el momento en que se produce. Por ejemplo, ustedes, yo no puedo saber si ustedes van a probar o no hasta el momento en que ustedes se sientan y empiezan a responderme a los interrogantes en un examen oral. O hasta el momento en que se sienta. Funciona, por ejemplo, el testigo y el examen es lo mismo. En el momento en que ustedes les entregaron el examen y se sentaron y le entregaron el examen escrito o se sentaron en el examen oral, hasta ese momento ustedes pueden no presentarse. ¿Está claro? Pero una vez que y ahí van a ser ausentes. Ahora, una vez que se presentaron, no pueden agarrar y presentarse, leer lo que van a... Ay, no puedo contestar, mejor me ausento. No, ¿está claro? Bueno, la testimonial es igual. El testigo se presenta, tiene la obligación de la carga pública de declarar, y las partes no pueden desistirlo una vez que declaró. Sigo con esto porque esto yo quiero que ustedes lo manejen, y esto lo tendrían que manejar, si vieron el principio, porque para que ustedes entiendan ahora cómo funciona, más que nada el desistimiento del proceso. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta? No, Sí. no me quedó claro, o sea, entiendo lo que es el principio de A ver, adquisición. no estamos viendo principio de adquisición procesal, estamos ya sé. repasando. Claro, pero entendiéndolo como el desistimiento, como lo que estamos viendo como un modo normal de terminación del proceso, pero no, el artículo no dice que una vez que se presenta la demanda no se puede desistir salvo que haya acuerdo con el demandado. No. Bueno, no me queda claro entonces qué tendría que ver la No prueba vimos acá. todavía al artículo de desistimiento, no lo vimos. Yo le estoy tirando 3 o 4 ideas para ver dónde están parados, para ver cuando estoy dando la clase cuánto acelero y cuánto no cuando empieza a hablar del desistimiento. Todavía no empezamos. Recién estamos calentando motores. Ahora lo vamos a ver. Lo que vos decís lo vamos a ver. Vos te referís al artículo 304, pero no dice eso. Ahora lo vas a leer vos, el artículo 304. Sí, el artículo no
puede decir parcialmente lo que vos dijiste en un supuesto. En un supuesto. No en todos. Pero desistir se puede, porque el instituto dice que se puede desistir. Hay veces que necesita la conformidad y hay veces que no. Bien. Y Una ahí es donde consulta, no funciona quiero el principio molestar más, de doctor. adquisición procesal. Sí, sigo adelante. Voy a seguir adelante porque esto es una introducción. Bien. Ahora, bien, vamos entonces a los modos anormales. Acuérdense que en la mayoría, salvo en la caducidad de instancia, es la voluntad expresa de las partes la que interviene, ¿no es cierto? Dos cosas además. Hay dos grandes grupos en los modos anormales. Si Romeo, vos leíste el artículo ese de que estás hablando, vas a ver que ese tipo de desistimiento, que ahora te lo voy a explicar un poco mejor, tiene un efecto, que es que termina el proceso, pero se puede volver a iniciar otro proceso u otro reclamo. O sea, ese tipo de desistimiento, hay algunos que, la mayoría, terminan el litigio. Por excepción, ese y la caducidad de instancia solo afectan el proceso y se puede volver a iniciar una acción, salvo que haya habido prescripción. Bien, vamos al desistimiento. El primer modo tratado es el desistimiento. No puede haber una definición, digamos, única de desistimiento, porque el código trata dos modos distintos de desistimiento. El desistimiento del proceso y el desistimiento del derecho. Ahora, Romeo, te voy a pedir que leas el artículo 304. Empiezo. Gracias. Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Cuando el actor desistiera del proceso, después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien será trasladado, notificándosele personal. A ver, ¿cómo dice? A quien se dará traslado, notificándosele personalmente o por cédula bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Sin mediar oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y procederá el trámite de la causa. Bueno, acá les explico. Primero, si las dos partes están de acuerdo, el que desiste, en este caso el desistimiento del proceso, tiene como efecto que se termina, afecta solamente el proceso, pero no el derecho material. Vale decir, es uno de los modos en que puedo volver a realizar el reclamo. Por ejemplo, yo hago un reclamo de daños y perjuicios, producto de un choque, y inicio la demanda, y antes de dar traslado de la demanda, desisto. O poniéndome de acuerdo con el demandado, desisto. ¿Está claro? Bien, ese es un caso. Como el desistimiento bilateral sería casi una transacción, muy parecida a la transacción, la particularidad que tiene que desiste, abdica o abandona su pretensión, digamos, ¿no es cierto? O renuncia al proceso. Acá juegan dos principios, ¿sí? Hay que distinguir si las partes están ambas de acuerdo, que sería un carácter bilateral de desistimiento, a pesar de que el que renuncia siempre es el actor, o si las partes no están de acuerdo. Y cuando las partes no están de acuerdo, que se llamaría desistimiento unilateral, hay que distinguir si está o no notificada la demanda. Aquí es donde funciona la bilateralidad. Si no está notificada la demanda, yo no necesito la conformidad del demandado, porque el demandado todavía no sabe ni que tiene un proceso. Yo puedo ampliar la demanda, desistirla, lo que fuera, porque todavía no se trabó la litis ni se dio traslado, no está notificada la demanda. Si la demanda estuviera notificada,
ahí pueden darse dos cosas, que se dé al inicio o cuando ya está producida la prueba. Entonces, primero tienen que manejar el principio de bilateralidad. ¿Está claro? Si ya se trabó la litis, de esto tengo que darle traslado a la otra parte, cumplir con la bilateralidad. Si no se trabó la litis, todavía no está notificada la demanda, todavía el demandado no sabe ni que tiene un proceso. ¿Está? ¿Entienden cuál es la diferencia? Bien, ¿entendés, Rodrigo, perdón, Romeo, ahora? Sí, profe, o sea, la diferencia sería que si está notificada la demanda, debe haber principio de bilateralidad, si no se notifica, ¿no? O me estoy equivocando, por las dudas pregunto. Correcto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué alguien, como el demandado, que estaría beneficiado con esto, por qué diría que no? Y acá puede ser distintas cosas. Puede ser que no se haya producido prueba, pero vos, por ejemplo, sos el demandado, Romeo, y observás que, si bien no se produjo la prueba, observás que la demanda que vos te notificaste, eventualmente la contestaste o está corriendo el plazo para contestarla, observás como abogado que la demanda es floja o que se comió algunas pruebas de ofrecer, ¿no es cierto? Y ustedes saben que también hay un principio que se llama preclusión, que una vez que cumplidos los actos no podés volver atrás, ¿no es cierto? Entonces con la demanda vos tenés que en un juicio, sobre todo en el sumario y en el sumarísimo, ofrecer toda la prueba o argumentar muy bien los hechos y demás. Entonces alguien podría ver una demanda defectuosa. Podría darse el caso también que se produzcan algunas pruebas y que esas pruebas beneficien al demandado, y ahí hablábamos del principio de adquisición procesal. En cuyo caso, uno, por una cuestión de estrategia procesal, podría decir que no. ¿Queda claro? Sea porque conoció la demanda o porque se avanzó en el juicio y vio que la producción de la prueba le venían bien y que tiene una real expectativa de ganar este juicio. Como el efecto del desistimiento es que se termine el proceso, pero si no hay prescripción se puede volver a iniciar otro, con entidad de sujetos, objeto y causa, el demandado dice, yo quiero terminarlo acá, porque acá se equivocó, no le voy a dar la oportunidad de corregir. O acá se produjo esta prueba que me beneficia. ¿Está claro? ¿Entienden por qué es? Bueno, en el otro Perdón, caso... doctor, yo no lo entiendo muy bien. Porque si, por ejemplo, se confunde una persona, ¿no tiene el poder de rectificarlo? ¿Cómo? Claro, cuando usted dijo recién, si se confunde, bueno, va para el beneficio de la otra parte. Pero ¿no tiene la posibilidad de rectificarlo? ¿No existe dentro del derecho esa posibilidad? No. Una vez que se producen las pruebas y yo ofrezco las pruebas, o una vez que las produzco, no puedo decir, no, pará, que no está declarado, no, ofrezco nueva prueba. Salvo que haya nuevos hechos y demás, nosotros nos manejamos por otro principio procesal que se llama el principio de preclusión, que una vez terminada una etapa, no se puede volver atrás. Si yo ofrecí en la demanda determinadas pruebas, salvo situaciones excepcionalísimas como un hecho nuevo y demás, no puedo volver a ofrecer pruebas, no puedo complementar. En contrario a otro principio que se llama unidad de vista, que hasta la audiencia de vista de causa puede ofrecer todas las pruebas que yo necesite. Aquí no, acá el proceso se divide por etapas, y para que usted lo entienda, Cecilia, esto de la preclusión funciona muy parecido, en un paralelismo que hace algún procesalista, a las esclusas del canal de Panamá cuando pasa un barco. Una vez que voy en una esclusa donde pasé a la otra, no puedo volver atrás. ¿Sí? Hay que seguir camino. ¿Está? Entonces, para un compartimiento, una etapa, y la etapa puede ser porque cumplí el plazo, o porque ejercí la facultad, etcétera, o porque no la ejercí, etcétera. Cumplí la etapa. Yo ofrecí las pruebas, listo. Las pruebas se produjeron, listo. Entonces, por el principio de adquisición procesal
y por el principio de preclusión, no se puede volver atrás. Y el demandado ve que ahí tiene un beneficio. Es una cuestión de estrategia. Por ejemplo, usted va en su auto y la chocaron, ofrece testigos y cuando ofrece los testigos suyos, dicen que la otra parte venía por la derecha, que usted venía, o sea, le declaran absolutamente de manera contraria a lo que usted declaró. Usted preveía que los testigos iban a declarar. Entonces usted no puede desistirlos, ya declararon. Y la otra parte, que es el demandado, va a decir, bueno, mirá vos, los testigos de la contraria me benefician. Esto lo voy a ganar porque están diciendo que la culpable es Cecilia, la actora, le van a rechazar la demanda. Entonces usted agarra y presenta un desistimiento. Y le dicen no, desistimiento del proceso. Como verá, usted si quiere tiene otra posibilidad, que es la que viene ahora, que es desistir del derecho. Y ahí no necesitaría usted la conformidad de Romeo, por ejemplo, que habíamos dicho que era el demandado. Porque como desiste del derecho, y ese sí tiene un efecto muy parecido al de la cosa juzgada, en ese caso Romeo no se le corre traslado, porque siempre lo va a beneficiar, porque se desentiende de la demanda. ¿Me entiende? Y usted va a tener que pagar las costas. ¿Quién, Romeo, sería tan... A ver, léeme el artículo 305. Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en el litigio y a dar por determinado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Bueno, ahí dos cosas importantes. Ya ahí uno, digamos, renuncia no solamente a ese proceso, a este juicio, sino que esto va a tener un efecto más amplio. No se va a poder iniciar tampoco otro juicio, porque está renunciando al derecho material en que fundó la pretensión. Tiene una naturaleza sustancial la renuncia. En cuyo caso, no va a necesitar Cecilia la conformidad de Romeo, porque Romeo va a salir absolutamente beneficiado, porque si el día de mañana usted le vuelve a iniciar un proceso, él le va a poder plantear una excepción, diciendo ya acá hubo desistimiento, ya este desistimiento fue confirmado por el magistrado y ya esta cuestión está zanjada, está terminada. ¿Está claro? Entonces, hay dos tipos de desistimiento y el código es absolutamente razonable en temas de pedir o no la conformidad. Yo necesito la conformidad de Romeo en este juicio del choque si yo desisto solamente del proceso. ¿Por qué? Porque si no prescribió, le voy a poder iniciar un proceso de nuevo. Y él puede agarrar, mirar y decir, pero ¿por qué desiste esta gente? ¿Por qué desiste Cecilia? Y bueno, me conviene seguir. Y si puede decir, no. ¿Está claro? Si él guarda silencio o presta conformidad, obvio que sí. Si no estuviera notificada la demanda, no necesito la conformidad de Romeo. Y si estuviéramos de acuerdo, tampoco, obviamente, porque la conformidad ya está en el acuerdo bilateral. En el del derecho no la necesito nunca. ¿Quién pierde en el desistimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién pierde? El demandado. El demandado. No, a ver, ¿quién pierde en el desistimiento? Y el actor, porque si desiste... O sea, perdés vos, claro. En este caso pierde Cecilia, que planteó una demanda y la... Perdóname, para Cecilia, atrás. no es que vos vayas a perder las demandas, sino que te puse como ejemplo porque justo intervení. Justo lo dije. Así que seguramente las vas a ganar todas, pero no importa. Bien, entonces la que perdería en este caso sería el que pierde es el actor, ¿no es cierto? Porque es el que renuncia. Renuncia sea al proceso o sea al derecho material. En un caso podrá volver a iniciar, derecho pero... no es muy derecho. ¿Puedo decir ¿Cómo? algo?
puedo decir algo que es quizá antididáctico. El derecho no es muy derecho, entonces. No es muy derecho. Porque un ser humano se puede confundir. Esa es una acotación mía, personal. O sea, no puede ir al margen, a la par de los sentimientos, no. Estamos hablando de alguien que está, sea el alumno o sea alguien que se recibió, estamos hablando en términos de profesionales. Sí, pero es como que uno a veces lo ve como que no es tan derecho, porque se puede confundir un ser humano. Yo lo veo así, de esa manera. Es un una pensamiento. tautología que yo no la veo muy clara, pero bueno, si usted... Claro, imagínate que se confunde un cirujano. Claro, eso es lo que te iba a decir, se confunde el cirujano y dice, ay, no, me confundí. Ahora tengo una hija médica las que va a hacer personas... cirugía, así que no se pueden confundir. Es verdad. Bueno, no, pero no, No, es como que... no nos vayamos de la Está bien, cuestión. está bien. Estamos Porque en no lo un veía. código, Sí. estamos en un código. El derecho, en este caso el derecho procesal, te da acá una manera en que se te quiera hacer el desistimiento. Si ustedes no quieren cumplirlo, no lo hagan. Si usted no está de acuerdo con esto, podría ser que uno plantee, como también uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la inimputabilidad de los menores, entonces uno podría plantearlo o bajar o reformar la ley, uno podría decir, bueno, establezcamos el sistema de unidad de vista, si nos confundimos y demás, pero si los juicios duran años así, imagínense si no tuvieran etapas. Me parece mucho más fácil que los profesionales sean eso, profesionales, que conozcan el código y a diferencia de lo que usted dice, me parece que en este caso, no en otros podría ser, pero en este caso el derecho es absolutamente razonable. Porque te dice, así, vamos a traducirlo. Flaco o flaca, ¿querés desistir del derecho y no vas a molestarlo nunca más al demandado? Listo, no necesitas la conformidad. Ahora, ¿para qué planteaste la demanda? Cuando te sentaste a hacer la demanda, ¿fuiste una persona responsable y demás? ¿Para qué la planteaste a la demanda? Si ofreces un testigo y después no te beneficia, ¿a qué es esto un capricho? Entonces, el derecho es el derecho, en este caso, perdón, a ver, el derecho de Cecilia solo, no el de todos los otros individuos. Como a Cecilia un testigo le declaró mal, ¡ay! No, el derecho no es muy derecho. No, en ese caso me parece a mí, Cecilia, y te provoco un poco, que es absolutamente razonable lo que plantea el código. Y si vos... Yo ahora lo entiendo, cuando usted lo habló así... repases el principio de la adquisición procesal, yo lo hago un poco, lo teatralizo cuando para que usted lo lo entiendan dijo más fácil. en términos más fáciles, así, más de la vida diaria, uno así lo puede entender mejor. No es verdad lo que usted está diciendo. En términos más llanos. Claro, bien. Porque muchas veces yo le puedo hacer... Esto es más o menos así. Tiene razón, y no estoy entendiendo nada. Cuando usted me lo explica en forma llana, yo puedo ir al código y decir, lo que me quería decir el doctor Lascano era esto, ahora lo entiendo. Bueno, ahora, el tema es el siguiente. No solamente el derecho, sino que los operadores jurídicos, si bien toda persona tiene un conocimiento en general del derecho, el derecho procesal es muy específico. Y yo reconozco que es hasta mucho más difícil. Por eso yo les doy la posibilidad de que tengan el código. Y les doy la posibilidad de que lean en clase el código. Perdón que se cortó. Les doy la posibilidad de que lean en clase el código. ¿Por qué? Porque hay veces que es muy álgido todo esto, ¿no es cierto? Claro, bien, no se entiende, entonces tenemos desistimiento del derecho y desistimiento del proceso. En uno puedo volver a iniciar el proceso y salvo prescripción, van a servir las pruebas producidas, todo.
y en el otro no puedo volver a iniciar el proceso. El otro tiene, yo le diría prácticamente el mismo efecto que la cosa juzgada, que si hubiera una sentencia firme. ¿Está? Inclusive, Doctor, ahora lo entendí cuando bien. ustedes vean excepciones, bien, cuando vean, van a ver que va a ser una cuestión de muy similar a la cosa juzgada que se puede plantear como defensa o como excepción. Seguimos entonces. Los dos tipos de desistimiento ya están. El régimen de las costas, vamos a ver. En el régimen de costas, que quiere decir quién paga los abogados y los gastos, tasa de justicia y demás, hay un principio general que las costas son el que pierde. ¿Está claro? El que pierde paga las costas. Y el que perdería acá sería el que desiste. Así como en el allanamiento, que es lo contrario al desistimiento, porque ahí el protagonista es el demandado, que reconoce como fundada la pretensión del actor, estaría siendo el demandado el que pierde. Porque es el que reconoce, sí, la pretensión, tenés razón. Sí debo, sí te debo. Entonces, el allanamiento. Ahí necesito nuevamente que me lean el código. A ver. Busquen allanamiento en los artículos. A ver si lo encuentran. ¿Dónde está el allanamiento? 307. Por favor, ¿quién lo lee? ¿Lo leo? Sí, sí. Oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 161. 161, ¿se acuerdan cuál era? Ahí distingue. En el allanamiento. La sentencia interlocutoria. Bueno, si es efectivo, si hay cumplimiento, es por sentencia interlocutoria. Empiezo por el final. ¿Por qué? Porque si yo me allano, reconozco como fundada la pretensión del actor, pero no cumplo, hay sentencia, porque como ustedes vieron, en la sentencia es susceptible de ejecución. Entonces nace un título que se llama ejecutorio, que tiene la característica de que es susceptible de ejecución. Se puede ejecutar, porque la otra persona todavía no cumplió. ¿Está claro? Y ahí está el proceso de ejecución de sentencia que después van a ver. Entonces, hay sentencia si no cumplió, pero cuando cumple con la prestación a la que se allana, se puede dictar sentencia interlocutoria, porque no es necesario ya que nazca este título. Sí, bien. Si me podés leer también el artículo 70, y les voy a anticipar por qué. El doctor Basso a esto, si les toma, lo pregunta, y yo no se lo digo porque que lo pregunte Basso para explicarles cómo aprobar el examen, porque ustedes me imagino que ya tendrán su propia gimnasia en eso, no es necesario que el profesor se la diga, todos la tuvimos como alumnos, pero da la casualidad que cuando el profesor hace hincapié en esto es para que aprendan. Si me puede leer el artículo 70. Ok. 70. Excepciones. No se impondrán costas al vencido. Primero, cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Bueno, según... ahí tienen, perdón, que te interrumpí. No. Ahí tienen. Hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario. Eso es la definición de allanamiento. Ahí el artículo da un concepto de allanamiento. Reconocer como fundadas las pretensiones del adversario. Así como le dije que el código prácticamente definía el principio el principio de congruencia, cuando decía
que la sentencia condenando o absolviendo en todo o en parte de conformidad con las pretensiones deducidas, la conformidad con las pretensiones deducidas es el principio de congruencia, es un ejemplo, o sea, una definición, o como por ejemplo cuando habla de expresión de agravio, que es la crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, bueno, ahí el código conceptualiza. Acá les da una definición de allanamiento. Es, hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones, zafa de las costas. ¿Qué significa esto? Que no tiene que pagar los honorarios del actor. Y uno dice, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, el actor, en una obligación X, que en vez de, antes de mandar una carta documento o de intimar o lo que fuera, el actor directamente promovió la demanda y la primera noticia de esta situación, de este incumplimiento, en el demandado fue cuando recibe la demanda. Este es cumplidor, se presenta y reconoce como fundadas las pretensiones del actor y se allana a satisfacerlas. Salvo que hubiera incurrido en mora, o que hubiera dado lugar a la reclamación. Si él es el culpable de que se haga el juicio, no. Este es un ejemplo que pregunta el doctor, dice, ¿cómo puede alguien eximirse de costas? Este es un ejemplo de exención de costas. ¿Y el segundo cuál era, Paola? Cuando se allanare, dentro del 5.º día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Bueno, acuérdense, efectivo es que cumpla. Por ejemplo, que pague si es una obligación de dinero, pero que cumpla. Inclusive ahí no se necesita sentencia, basta una interlocutoria. Puede eximirse de las costas con estos dos requisitos, en estos dos casos, y la condición de que sea, obviamente que el allanamiento sea incondicionado, no es, no, yo me allano, pero si vos me perdonás los intereses, no, ahí no. No puede someterlo a condiciones. Debe ser total y debe ser oportuno, para que dé lugar a que zafe de las costas. Después, vos podés allanarte en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia, sin, digamos, eximirte de las costas, teniendo que pagar los honorarios porque perdés, pero no tiene que dar, el que se allana es el demandado y no dejar lugar a dudas de que se está sometiendo a la pretensión del actor. Hay un paralelismo entre el allanamiento y el desistimiento. Es como que son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? El acto contrario al desistimiento, sobre todo al desistimiento del derecho, ¿no? Sería el allanamiento. En uno, renuncia, abdica, sea al proceso o sea al derecho material. Obviamente que si renuncio o abdico al derecho material, también incluye el proceso, obvio eso, ¿no? El de proceso es más limitado. Acuérdense, necesito la conformidad si hubo traslado de la demanda en el proceso, y si no hubo traslado de la demanda, si hubo traslado de la demanda, hay traslado a la otra parte de ese pedido, y si la otra parte se opone, el proceso sigue. ¿Está claro? Por esto que hablábamos al principio de adquisición procesal, beneficio, me quiero defender acá, etc. Sí. En el allanamiento, la persona se allana, reconoce como fundada. Uno es una renuncia, abdicar. Otro es un reconocimiento. No quiero andar dando vueltas en el examen diciéndole, a ver, ¿cómo hace el presidente para dejar de ser presidente? Ay, no sé, pide licencia. No, renuncia. Es muy fácil acá. O renuncia, lo dicen en un juicio político, o lo rajan. Bueno, con esas reglas, uno es una renuncia y el otro es un sometimiento, un reconocimiento. Allanarse es este instituto. Después puede darse el allanamiento en cualquier cantidad de actos procesales. Uno puede allanarse al recurso presentado por él, pero acá estamos hablando del allanamiento como modo
anormal de terminación del proceso. Uno puede meter una demanda y la otra parte opone una excepción y uno dice, bueno, está bien, tiene razón el demandado, me allano a la excepción. ¿Qué sé yo? Una excepción de falta de personería, porque es defectuoso, me allano a la excepción, sobre todo si es dilatoria. Entonces, el allanamiento se expresa ahí como reconocimiento, terminológicamente. Pero acá yo me refiero al instituto como modo anormal de terminación del proceso. ¿Está claro? Y la diferencia es que no fíjense que no estaba incluido cuando vimos sentencias homologatorias, sino que puede ser como sentencia o puede ser como interlocutoria si es efectivo. ¿Está? Esa es la forma. Bien, seguimos. Doctor, Transacción. Sí. doctor, una pregunta. Perdón si es burra. No, Cuando no. usted... Ustedes Es intervengan. caballo. Ustedes intervengan Sí, sí. y participen. Después Cuando... vemos, esto le da una limitación. Miren, a mí yo di una sola clase, pudimos volver después de la pandemia, di una sola clase presencial por distintas situaciones personales y después de nuevo tuvimos que volver al Zoom. Yo preferí estar con ustedes ahora. Bien, Cuando dijo así que pregunten, por favor. Cuando dijo desistimiento unilateral, sería de un solo demandante, ¿no? Si fueran varios, ¿qué sería? ¿Un desistimiento homogéneo, en grupo? Por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría si justamente Vamos a hacer una cosa. hubieran 5 o 6 personas para o sea, que estén o sea, que algunos estén a favor y otros en contra? Así sean 4 que estén en contra, ¿el proceso sigue o no? Por más que... Sí, no sé. una vez yo estaba haciendo un posgrado y unas contadoras muy piolas, que eran las contadoras del Colegio de Abogados, dijeron, ¿para qué la vamos a hacer simple si la podemos hacer complicada? O el cuento que yo digo del doctor D'Angelo dando una conferencia que le dijo, Cacho, hacémela fácil al doctor D'Artiguelongue. Si vos querés, yo te contesto. Pero no, si no entienden esto, no va a entender nadie. Cuando hay, digamos, una situación de que hay litisconsorcio, depende si el litisconsorcio es necesario o si no es necesario. Y depende si el litisconsorcio lo plantea el actor o el demandado. Si el litisconsorcio es necesario, también va a tener efectos la cosa juzgada. Y los modos anormales de terminación del proceso, lo único que puede hacer alguien, por ejemplo, es si se sigue, porque si hay 4 que no se allanan o 4 que no desisten, se sigue, y si el litisconsorcio es necesario, la única ventaja que va a tener esa persona es eximirse de las costas. ¿Sí? Cualquiera, se allane, desisto, lo que fuera. Es muy... yo si querés, después lo vemos, y si querés, míralo porque la respuesta está en los códigos. Esto lo podés ubicar en el manual de Sayach, no sé cómo se llama, que lo trata, si querés después te lo doy. Pero si no entendemos todavía lo que es el principio de adquisición procesal, me parece que no vale la pena que vayamos a eso. Ya te digo, la respuesta tuya depende. Depende qué tipo de listinconsorcio se trata. ¿Sí? Cuando hay pluralidad de actores o de demandados. ¿Sí? No sé quién me hacía la pregunta porque, Pablo, eras vos. Es compleja la pregunta, yo la valido y todo, pero nos vamos un poco del foco. Yo lo que quiero acá es que conceptualicen. ¿Sí? Después ustedes lo van a tener en el... Si querés lo charlamos en el examen también, no es un chiste. Miralo después. Hay un manual práctico de derecho procesal que no es una cosa que yo recomiende, pero que uno de vez en cuando pega alguna leída y encuentra, es el cuadrito ese que les pasé la otra vez de resoluciones judiciales, y la verdad que no me acuerdo ni cómo es, ni el nombre de la persona, era un doble apellido, no era ni Arazo, ni de Anasi, ni Palacio, ni Alvarado Belloso, ni Couture, ni ninguno de los procesalistas más conocidos. Pero era muy práctico el manual.
si querés te acercamos después por medio del ayudante, acá Ezequiel, que acá está, veo que se está comiendo una pizza, no sé qué. Te acercamos, yo después te acerco a las fotocopias de esa parte. Las voy a buscar y te las voy a acercar, donde está explicado. Profe, Bueno, ¿le puedo hacer una seguimos consulta sobre adelante. allanamiento? Sí, Solo a va a haber ver. allanamiento, solo va a haber allanamiento cuando o sea, cuando el demandado como que manifieste estar de acuerdo con las pretensiones fundadas. O Sí, es un modo normal de terminación del proceso que te da a vos la posibilidad de decir, bueno, este tipo tiene razón y lo podés hacer. Después de reflexionar durante, acá sí, no hay principio de adquisición del procesal ni que valga. Vos antes de la sentencia le estás dando la razón en todo a la otra parte. Lo único que hay una diatriba es a qué me allano yo, que es a la pretensión. Y cuando me allano a la pretensión, yo tengo que ver muy bien en qué términos fácticos está planteada la demanda. Porque la demanda esa va a ser relacionada con la pretensión y no con el efecto total de todo ese hecho. Por ejemplo, si hubiera posibilidad de hacer otro planteo, no va a ser cosa juzgada en eso, pero ya tendríamos que ir a un caso de práctica, que es más de práctica procesal, y no quiero complicarlos. Pero por eso se dice que se allana a la pretensión y no a todo. Bien, hay que ver muy bien en qué términos está planteada la demanda. Bien, seguimos. Transacción y conciliación. Bueno, vamos a hacer todos estos actos tenían un protagonista o actor principal, si quieren. En uno era el que renunciaba, era el actor, el otro el que se sometía o reconocía era el demandado, y acá ambas partes en la transacción se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Esto quiere decir que ya se ha planteado una cuestión judicial o que van con un convenio ya solucionando una cuestión. Acuérdense que cuando hablábamos de autocomposición de conflictos, era cuando las partes previamente al proceso se ponían de acuerdo. Acá estamos hablando de transacción con la intervención de un juez. En general, la transacción es sobre derechos disponibles y, si quieren, de naturaleza patrimonial, que son los más fáciles. Cuando uno habla de disponibilidad de derechos, pongan siempre como ejemplo los de naturaleza patrimonial y punto. ¿Sí? ¿Se pueden poner de acuerdo las partes en cuestiones de familia? Sí, pero generalmente son sometidas en una audiencia de conciliación. Entonces, la conciliación no es una transacción ante el juez, sino no es necesariamente, aunque sí lo es la mayoría de las veces, porque en la conciliación, sea que el juez la convoca facultativamente por el 36, sea que la convoca por un deber del artículo 34 o del 636 en el caso de alimentos, en ese caso la conciliación lo que tiene es un protagonismo del juez para venir a las partes, pero no es necesariamente una transacción ante el juez. La mayoría de las veces sí lo es. Pero podría ser que uno en una audiencia conciliatoria se allane o que una de las partes desista. ¿Sí? O sea, no es solamente, es más amplio desde el punto de vista objetivo, por eso, y porque al estar el juez, se pueden derechos que son necesarios o sí tienen que tener contralor judicial, se puede llegar a una amigable composición de intereses. Por ejemplo, en cuestiones de familia. Entonces, la transacción es trilateral y es más amplia objetivamente, no solamente por la naturaleza de los derechos que pueden ser susceptibles de conciliación, sino que también es más amplia porque no es limitada a transar, sino que alguien puede desistir o alguien puede allanarse. ¿Queda claro? Y es trilateral. El tema es el siguiente, la pregunta del millón. A ver si lo encuentran. ¿Quién
¿Cómo son las costas en la conciliación? ¿Cómo son las costas en la conciliación? ¿Qué creen ustedes? Lo que acuerdan las partes. Por ejemplo, lo que acuerden las partes, lo normal porque O cada están uno lo que le corresponde. puede ser en el orden causado, Claro. ¿eh? Puede ser, si uno se allana, puede ser que las costas las pague el que se allana. Si en la conciliación uno desiste, puede ser el que las pague el que desiste. Al revés. Vale decir lo que acuerdan las partes. Pero, aquí hay un artículo, miren, les leo yo rápido el artículo. El 68 dice, el principio general, está en el 68, la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos a la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que contrarie mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Bueno, pero el principio general es que paga el que pierde, ¿se acuerdan? La excepción era en el allanamiento cuando uno no dio lugar, no estuvo en mora o no dio lugar al juicio, y dentro de es oportuno y dentro de los 5 días se allana y paga. Se allana y es total o oportuno, efectivo, etcétera, etcétera. O cuando al reconocer documentos tardíamente presentados, dentro de determinado plazo, también lo hace. Tiene que ser oportuno. Pero después está también el artículo 73. Conciliación, transacción y desistimiento. Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado, que era lo que decía recién Paola. Si lo fuese por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiese exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia. Exceptúase en todos los casos lo que pudieran acordar las partes en contrario, que era también lo que dijeron al unísono algunos, que era por acuerdo de partes. Ahora, cuando hay cambio de legislación o jurisprudencia y alguien reflexiona y cuando contestó la demanda la contestó de una manera, o cuando planteó la demanda la planteó de una manera, pero a posteriori la cosa cambia y él se había fundado en la jurisprudencia o la legislación anterior, bueno, él tendría la posibilidad ahí de reflexionar. Ahí estaba Cecilia, que decía que el derecho no es derecho. Miren, ahí ven cómo le da lo que en el tango dicen changuil. Le dieron changuil, le dieron la posibilidad de rever esa situación. ¿Vieron? Que ahí es razonable. Yo, en general, al derecho procesal lo tomo lisa y llanamente, el código dice eso. Yo no sé por qué pusieron 5 días para el recurso de apelación y no 6, pero lo pusieron y dice eso. Algún orden tiene que haber. En general, por ejemplo, había un procesalista, un penalista y un procesalista que falleció hace poco, que se llamaba Mayer, que él decía que los procesales penalistas no estaban muy de acuerdo, que con la Constitución solamente se podía seguir adelante con los principios constitucionales y máxime los que incorporados por los tratados, se podía seguir adelante con un juicio justo y que el derecho procesal, bueno, venía ahí. A mí me llenaba esa reflexión. Pero bueno, hay alguien que quiere saberse de memoria el Código Procesal. No, bueno, los abogados tenemos que manejarlo y tenemos como ayuda de memoria. Podemos ir, como el cura agarra la Biblia, nosotros podemos tener el código al lado. A mí no se me ocurriría nunca ir a un juicio oral sin un código procesal al lado, ni por casualidad. Ahora, si no sé más o menos qué dice el código o dónde están los artículos, me pasaría lo mismo en el juicio oral que a ustedes les pasaría en el examen. Tienen que haberlo leído antes. Si no, es un salvavidas de plomo y los jueces me dirán, doctor, rápido, a ver, ¿qué va a plantear? Porque los plazos no pueden ser, y uno no puede cuando le dan traslado, una réplica, dúplica o lo que fuera, en un juicio oral, decir, ay, perdone, me equivoqué. No.
Cuando mucho lo charlará con un colega, yo muchas veces me voy con un colega al lado. Y bueno, los pocos, muchos juicios orados que he tenido, siempre trato de ¿cómo es? Eventualmente de estar con alguien al lado y intercambiar opiniones. A Por mí, ejemplo, una perdón, persona más a mí me joven, gusta preguntárselo más a ustedes velocidad que que son yo. los profesores y sacarme todas las dudas. No, pero si están No para me eso gusta las ser clases. Pero obsecuente, me gusta nosotros aprender. nos peleamos un poquito porque usted participa. Usted Ah, participa, nos bueno. peleamos un poquito en broma, porque usted participa porque hay un montón que no están ni hablando, ni tienen la cámara No, pero prendida. a mí me gusta esta, ¿Eh? a Y mí yo me puedo gusta esta tomar carrera, una actitud, me gusta aprender. también puedo tomar una actitud tamonil y obligarlos a prender la cámara, pero vieron que no lo hago, ya me la apagaron todos. Bien, No, lo queremos, seguimos doctor. adelante. Bueno, Perdón, doctor, espere, ¿le puedo hacer una consulta de algo del artículo que no me quedó claro antes de que siga? sí. Dice, las costas serán impuestas en el orden causado. ¿A qué se refiere con el orden causado? Es lo que no entendí, no la escuché a Paola cuando lo Lo que explicó. recién decía su compañera, paga cada uno su abogado en el orden causado. Las costas pueden ser Está impuestas de bien, distintas maneras. está bien. Cada cual paga su abogado. No es un tema menor el tema de costas. No es un tema menor, porque en el fuero penal es distinto, porque se pactan los honorarios y nadie va a ir a depositar, la mayoría de las veces los jueces y demás regulan honorarios porque deben hacerlo, pero los honorarios no se cobran por ahí. Eso es la realidad. A ustedes no se le ocurre uno de los penalistas más importantes que existen que te va a cobrar en lo que fija la ley in use. Eso no es así. En una defensa penal. Ahora, en temas civiles, vos planteás una demanda en que, por ejemplo, estás debatiendo, qué sé yo, una cuestión de una propiedad, y cuando el abogado tiene que ser muy responsable, porque si esa persona es solvente y no pide beneficio de litigar sin gasto, después las costas, si pierde el juicio, van a ser más o menos las de su abogado, que puede llegar a ser un 10, un 15, un 20%, puede llegar a pagar las del abogado de otra parte, y la base regulatoria va a ser el valor que tiene la propiedad, que muchas veces uno puede, el abogado de la otra parte se va a disconformar con la evaluación fiscal, porque no es la real, y va a pedir por ejemplo, una pericia para que un perito tasador martillero para que tase el inmueble. Entonces, las costas no es un tema menor, más allá que los letrados viven de eso, y no es un tema menor, porque yo he visto gente que no digo que se haya fundido por una mala demanda, pero bueno, no es un tema menor. La mayoría de la cantidad de juicios que se plantean, muchos juicios, donde hay muchísima cantidad de juicios, por ejemplo, naturaleza laboral y demás, son o con carta de pobreza, o con beneficio de litigar sin gastos y demás. Pero las costas no son un tema menor. Por eso hago hincapié en esto. ¿Está? Bien. ¿Quién rápidamente leemos estos dos artículos y dejamos cosa juzgada y caducidad de instancia para la clase que viene? Necesito que me terminen de leer transacción y conciliación, que no los leímos. 308 y 309. Yo leo si querés, pero si alguien quiere leer. Por Bueno. favor, a ver quién más lee. Héctor, ¿querés que lea yo? Dale. Gracias, Paola. ¿Repetime el artículo? Dale, lee, Ezequiel. Sí. Un segundo. Repetime el artículo, como me habías dicho. 308. Voy. Lo pesqué al ayudante ahí, que es un colega ya. 308, transacción. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuará los procedimientos del juicio. Cuando el juez no lo homologa, vamos a poner un ejemplo que en la transacción alguien le tenga que pagar con cocaína a la otra parte. No la va a homologar, ¿me entienden? O
que alterara lo que es el orden público y demás, o que surgiera la transacción que las personas no tuvieran capacidad, o lo que, por esas situaciones no lo homologaría. Vamos a suponer, para hacerla fácil, que se trata de derechos disponibles y demás. Ahora, en general, cuando la transacción se trata de derechos litigiosos, bueno, ahí sí hay que expresarla por acta ante el juez. Pero bueno, el juez lo homologa o no, que es confirmar lo que dicen las partes. Si no lo hace, tiene que decirles por qué no lo hace. Y en ese caso era interlocutoria. Y si lo hace, bastaba con una providencia simple. Seguimos. La conciliación, a ver, efectos. ¿Lo leo yo? Sí. Los acuerdos Persona, tenemos conciliatorios otro celebrados voluntario. por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. Bien. Todos estos modos anormales de terminación del proceso, los que hay algunos que lo llaman equivalentes jurisdiccionales. Palacio critica esa definición, o está la crítica ahí, porque en realidad las partes no estarían de ninguna manera con su voluntad realizando un acto jurisdiccional, porque en realidad el acto jurisdiccional lo realizaría el juez, que es el único que puede tener jurisdicción, ni siquiera tienen jurisdicción los fiscales. La jurisdicción o la capacidad, la posibilidad de decidir, de dar a cada uno lo suyo, de administrar justicia, lo que fuera, es un monopolio de los jueces. Y es un monopolio de los jueces del Poder Judicial, porque si fueran jueces administrativos, tiene que garantizarse la revisión judicial de la llamada jurisdicción administrativa, que hay algunos que dicen que no existe y otros dicen sí. Por ejemplo, qué sé yo, un juez de faltas, o la FIP, aduana con una multa o lo que fuera. O hasta hay veces, antes la jurisdicción militar, siempre necesitaban revisión judicial. La jurisdicción es monopolio, es una facultad del Estado y del Poder Judicial. Ni siquiera los fiscales, que los fiscales proponen, disponen, requieren, pero no tienen función jurisdiccional. ¿Sí? Les decía, dentro de las excepciones admisibles del 345, solo se admitirán como previa a las siguientes excepciones. Está en el sexto la cosa juzgada, pero en el séptimo, en el inciso séptimo, está transacción, conciliación y desistimiento del derecho. Esos tres son los llamados equivalentes jurisdiccionales o afectan el derecho material. El allanamiento no figura porque como las excepciones la plantean el demandado y el allanamiento lo hace el demandado, no se va a allanar y excepcionar al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, bueno, el código es razonable absolutamente. Pero bueno, están entonces estos tres modos que pueden ser planteados incluso como defensa, que hay algunos que le encuentran una diferencia, es como la diferencia entre tener dinero y la felicidad. Y dice alguno, bueno, el dinero no hace la felicidad, pero causa una sensación tan parecida que hay que ser un experto para diferenciar cuáles son un caso y el otro. Bueno, esto es más o menos igual. Acá tienen un efecto, si quieren, de cosa juzgada, ¿sí? Aunque no es igual, con la cosa juzgada se debatió todo y demás. Chicos, preguntas. Necesito que manejen los principios procesales. No me importa si le llaman sistemas o principios procesales, si hacen la distinción que hace Arasi, o si a todos los llaman principios procesales. Pero necesito que sepan de qué se trata. ¿Está claro? Porque, por ejemplo, el principio de preclusión, el de las esclusas del Canal de Panamá, se cumple. Cuando se cumple un plazo, no se puede volver atrás. Cuando se ejerce una facultad, no se puede volver atrás. O cuando se realiza un acto contradictorio. Por ejemplo, si yo
contesto a la demanda sin haber opuesto excepciones, no puedo volver a oponer excepciones previas después. ¿Está claro? Cuando mucho lo que hago es oponer excepciones y subsidiariamente, utilizando otro principio, que es el de eventualidad, el subprincipio de eventualidad dentro de la economía procesal, contesto a la demanda por las dudas. Como cuando uso la subsidiariedad, cuando le contesto al fiscal y digo, pido absolución, y subsidiariamente la conducta, en el caso de que el fiscal tuviera razón, la conducta da lugar a este delito mínimo o a esta pena mínima. Y no, bueno, esto acá se usa también, la subsidiariedad, o se usa muchísimo más, porque en el fuero penal hasta hay veces que debilita la defensa principal. Si yo ando embromando mucho con la subsidiariedad. Si planteo 400 temas subsidiarios, por una cuestión de estrategia, pero pido la solución y punto. Bien, en el caso no. En el caso planteo subsidiariamente. Entonces tienen que manejarlos a los principios. Lo contrario es la unidad de vista, que solamente existe en una ordenanza alemana en materia civil, que ahí se manejan por el principio de unidad de vista, que pueden repetirse todas las cuestiones hasta la audiencia de vista de causa. Puede volver a contestársela, ahí sí, Cecilia, si quiere ir a ejercer a Alemania, va, no hay ningún problema. Pero ni siquiera es la que está vigente ahora. Se da en el sistema anglosajón, por ejemplo, también, ¿vieron cuando van a declarar los testigos que pueden, hasta el momento en que se realiza el juicio oral, pueden ir surgiendo nuevas pruebas? Bueno, acá no. Acá no, acá hay principio de preclusión. ¿Sí? Bueno, entonces tienen que manejarlo esto. ¿Está? Chicos, nos vemos la clase que viene. Ezequiel, ¿tomaste asistencia? Sí. Sí, sí, ya está. Bueno. Muchas gracias. La clase que viene, conmigo van a ver, va a terminar cosa juzgada y vamos a terminar caducidad de instancia. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.